Durante los últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser una película de ciencia ficción para transformarse en una de las carreras tecnológicas más agresivas de la historia moderna. Hoy las grandes potencias, las empresas tecnológicas y los gobiernos invierten miles de millones de dólares en desarrollar sistemas capaces de escribir, traducir, analizar, programar, diseñar imágenes, tomar decisiones e incluso reemplazar parte importante del trabajo humano. Y mientras el avance tecnológico acelera prácticamente semana a semana, comienzan también a aparecer señales de preocupación cada vez más fuertes desde distintos sectores del mundo. Hace solo algunos días, el diario deportivo español AS, perteneciente al grupo mediático Prisa, uno de los conglomerados de medios más grandes de España y América Latina, dueño además de radios, diarios y plataformas digitales con millones de lectores mensuales, publicó información sobre despidos masivos asociados directamente al avance de la inteligencia artificial. Según el reporte, la empresa tecnológica Cloudflare despidió a más de 1.000 trabajadores mientras reconocía un crecimiento explosivo en el uso interno de inteligencia artificial, afirmando que muchos de sus cargos, comillas, ya no son los roles que necesitamos, cierre de comillas. Al mismo tiempo, el periódico económico español 5 Días, especializado en finanzas, tecnología y economía internacional, también perteneciente al grupo Prisa y considerado uno de los medios económicos más influyentes del mundo hispano, advirtió que grandes compañías ya preparan ajustes laborales gigantescos debido a la automatización impulsada por la inteligencia artificial. Lo más impactante es que cada vez no se trata solamente de trabajos manuales o repetitivos. Los análisis hablan de abogados, programadores, diseñadores, traductores, asistentes administrativos y profesionales altamente calificados. Y mientras eso ocurre, aparecen voces todavía más alarmantes. Mo Gaudat, ex ejecutivo de Google X, la división experimental de Google dedicada a proyectos tecnológicos avanzados e innovación de alto impacto, declaró en entrevistas recientes que teme que la inteligencia artificial termine destruyendo la clase media mundial. Según él, si millones de personas dejan de tener ingresos porque las máquinas reemplazan sus funciones, el problema ya no será solamente tecnológico, sino económico y social. Otros especialistas incluso han comenzado a comparar los riesgos futuros de la inteligencia artificial con amenazas globales como pandemias o guerras nucleares. Pero el temor no termina ahí. Al mismo tiempo que empresas prometen que la inteligencia artificial ayudará a la humanidad, comienzan también las discusiones sobre su uso militar. El medio chileno Ex Ante informó que cientos de trabajadores de Google firmaron cartas públicas pidiendo que su tecnología no sea utilizada por el Pentágono en operaciones militares clasificadas. La preocupación es clara. Sistemas capaces de tomar decisiones automatizadas en contextos bélicos podrían transformar radicalmente la guerra moderna. Y mientras todo eso ocurre, el planeta entero parece avanzar hacia una competencia frenética donde nadie quiere quedarse atrás. Estados Unidos, China, Europa y las gigantes tecnológicas invierten cantidades de dinero enorme intentando dominar esta nueva revolución tecnológica. Porque detrás de esta carrera existe una idea que se repite permanentemente. Quien controle la inteligencia artificial controlará buena parte del futuro. Y entonces aparece una pregunta inevitable. En este programa nos gusta hacernos preguntas. ¿Por qué el ser humano tiene una obsesión tan profunda con crear sistemas capaces de conocerlo todo, analizarlo todo y controlarlo todo? Porque quizás el problema no es solamente tecnológico, quizás el problema es mucho más antiguo. A ver, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí el pasaje. En programas pasados ya hablamos sobre este pasaje, espero que lo recuerden. La serpiente antigua, Satanás, en el diálogo con Eva, pone en cuestión la palabra de Dios en varios aspectos, pero para hoy solo quiero considerar que la oferta era ser como Dios. Esa era la oferta de la serpiente, espero que lo recuerden. Y además el pasaje que acabo de leer lo dice. ¿Qué significaba ser como Dios? Era, saber el bien y el mal. Uno se tienta al escribir esto porque hay mucho que podemos hablar, pero voy a tratar de centrarme exacto en lo que estamos hablando, que sería la inteligencia artificial. Bueno, entonces el diablo tienta a Eva con esto de ser como Dios, saber el bien y el mal. Dicho en chileno, en un modismo chileno, le picó el bichito. Eva tiene que evaluar, chupalla, ser como Dios. Pero miren, Eva ya sabía, no tenía que preguntarlo, ni consultarlo, ni ninguna cosa.
ya sabía que el bien era no comer del fruto y que el mal era comer de él. Así que no era ignorante sobre el bien y el mal. Pero, aquí está la diferencia, ella aún no había experimentado la maldad. A ver si puedo explicárselo. Todos sabemos el daño que hace ocasionalmente el consumo de fentanilo. Lo hemos visto por televisión y en redes sociales. Personas que parecen zombies, cuerpos inertes, sin conciencia, resquebrajados, solo por el consumo del fentanilo, por la adicción al fentanilo. Entonces todos sabemos lo que pasa con estas personas, pero aún no lo hemos experimentado. Por lo menos yo no, y espero que usted tampoco. Sabemos qué ocurre con el consumo de fentanilo, con el consumo indiscriminado de fentanilo, pero aún no lo hemos experimentado. Eva estaba en esa disyuntiva, la posibilidad de experimentar satisfacción, porque esa era la oferta, con el valor agregado de ser igual a Dios. De plano, desconfiar de la palabra de Dios y definir por su cuenta lo que es bueno y malo. Pues bien, ya sabemos cómo terminó la historia y los resultados de esa historia y la maldición que se generó ese día para todos y cada uno de los habitantes de este planeta, consecuencias que cargamos hasta el día de hoy. Desde ese día el hombre siempre ha estado inclinado al poder y el dominio, a la total independencia de Dios, de sus leyes, él ser el Dios de él, el hombre ser Dios del hombre. Y así es como nos va también. Quiero ahora recordarles que estamos buscando conocer a Dios, buscamos en la Biblia sus atributos y esto del desarrollo rápido de la inteligencia artificial nos sirve para conocer otro de los atributos de Dios. Voy a leer Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí el pasaje. El atributo que vamos a conocer hoy día es la omnisciencia de Dios, la capacidad absoluta de conocerlo, perdonen la redundancia, absolutamente todo. El pasaje nos permite saber que no existe nada que Dios no conozca. Todo está en su presencia, desnudo y abierto. Dios lo sabe todo. Eso es la omnisciencia. Hagamos un ejercicio para entender un poco mejor. Si comparamos a Dios con la inteligencia artificial, vamos a ver las tremendas diferencias. Porque toda inteligencia artificial, por impresionante que parezca, depende de algo externo. Necesita datos, entrenamiento, información, servidores, programación, aprendizaje progresivo, en fin. Pero Dios lo conoce todo sin nada externo que lo apoye. La inteligencia artificial aprende, Dios no, Dios sabe. La inteligencia artificial procesa información, Dios jamás procesa información porque Dios nunca descubre algo nuevo, Dios nunca llega a una conclusión, nunca adquiere conocimiento, nunca mejora la comprensión. Eso significa que Dios conoce todo el funcionamiento del cosmos en lo macro y los pensamientos y las intenciones en lo más íntimo. Los deseos, las motivaciones, las palabras, los recuerdos, los secretos, los pecados ocultos, incluso aquellos que el hombre logra esconder perfectamente delante de los demás. Interesante poder comprender esto, ya que al saber este atributo comienza a abrirse un problema gigantesco para el hombre, porque nosotros corremos el riesgo de vivir mostrando solo lo bueno y aceptable de nosotros mismos. En un acto de amor propio intentamos ocultar eso de nosotros que nos avergüenza. Es como bien normal y aceptable mostrar una imagen, una apariencia, una versión editada de nosotros mismos, especialmente hoy con las redes sociales. Por ejemplo, publicamos fotografías, pero con filtros. Perfiles digitales, tratando de mostrar que todo anda bien y bonito. Fui a un restaurante, viajé a tal parte, me compré esto, hice esto, qué sé yo. Mostramos siempre lo mejor de nosotros. Vivimos construyendo versiones cuidadosamente maquilladas de nosotros mismos, pero la Biblia destruye completamente esa ilusión porque delante de Dios no existe maquillaje posible. No hay cosa que Dios no conozca, que Dios no comprenda, que Dios no sepa. Todo lo sabe Dios. Miren, 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hasta ahí el pasaje. Israel estaba abandonando su sistema de gobierno. Hasta ese momento tenían un sistema de gobierno teocrático, donde un hombre era encomendado por Dios para llevar al pueblo hacia Dios, hablando espiritualmente, pero además oficiaba como un líder militar y político.
Pero Israel, igual que Eva, pone en duda la habilidad de Dios para gobernar. Y al mirar las naciones vecinas que funcionan con un rey, quiso lo mismo. No quiso quedarse atrás, era mucho más moderno separar la religión del Estado. Así que buscaban un rey. Y lo encontraron un tipo que se llamaba Saúl, un hombre muy alto, fuerte, carismático y atractivo. Me gustaría ser así. Así que lo eligieron, pero Dios lo desecha. Y la razón es la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios. El hombre ve lo externo, Dios conoce en profundidad el ser humano desde lo más íntimo. Teniendo de referencia el pasaje de Hebreos, cada persona está manifiesta en la presencia de Dios, desnuda y abierta, lo que significa que a Dios no lo engañamos. Él nos conoce desde siempre, con lujo de detalles de todo lo que hemos pensado y dicho y hecho. ¿Logra ver el pedazo de problemas que tenemos al saber de la omnisciencia de Dios? Porque el problema ya no es simplemente que Dios vea lo que hacemos, el problema es que Dios conoce lo que verdaderamente somos. Pero si eso le parece poco, veamos otro atributo de Dios antes de terminar el programa, porque no solamente Dios lo sabe todo. No lo mencioné, pero no solo Dios sabe todo sobre el hombre, sino además todo lo que la ciencia se ha demorado milenios en aprender, Dios es totalmente natural saberlo. Pero piense en esto, ¿qué podría ser más complejo que saber que Dios todo lo sabe, incluyendo las intenciones más íntimas del corazón? Pues bien, debe saber que tampoco existe un lugar donde podamos escondernos de Él. Eso se llama la omnipresencia. Voy a leer Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hasta ahí el pasaje. Dios no solo lo sabe todo, lo conoce todo, hasta lo más profundo del ser humano, sino que Dios también está en todos lados. Tan alto en el cielo como no conocemos y tan profundo en la tierra donde tampoco conocemos. Es una forma de expresar que no hay forma de esconderse de Dios. Puede parecer tan natural, pero las implicaciones de este atributo que tiene para el ser humano son de alcance eterno. Mientras yo escribo preparando el programa, Dios está presente. Y eso es preocupante. Lo que hago aquí, las palabras que salen de mi boca, Dios está presente. Él en su omnisciencia conoce lo que tengo en mente, conoce mis motivaciones más íntimas y también sabe lo que hice antes de escribir, lo que estuve pensando, las tentaciones que he sufrido y los pecados que he cometido. Y ustedes deben saber que es lo mismo que ocurre con usted. Mientras usted escucha este programa, Dios sabe lo que está en su mente, lo que está viendo en este preciso momento, lo que está pensando y lo que va a hacer. Una de las implicaciones que quisiera tocar en este programa, y aprovecho la ocasión para explicarle que esta manera de conocer y explicar los atributos de Dios es sumamente básica. No estamos tratando de hacer un tratado, pero sí estamos poniéndolo a usted y exponiéndonos a nosotros mismos al Dios de la Biblia. Lo estamos conociendo un poco más al saber sus atributos, pero es mucho el alcance de cada uno de ellos. Así entonces, volvamos al tema, una implicación de la omnisciencia sumado a la omnipresencia es lo mismo que vivió Adán y Eva. Voy a leer Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, querido hermano, ponga atención. Esto es una verdad necesaria conocer. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios los llamó, se escondieron. Dios, omnisciente y omnipresente, ya sabía que habían pecado y también sabía dónde estaban. Me dirijo a cristianos. Toda vez que un cristiano peca, la primera salida que busca, igual que Adán y Eva, es esconderse. El pecado es un formidable ladrón. Te roba la seguridad de salvación, roba la comunión con Dios, roba la paz, roba la alegría. Un desgraciado ladrón que con facilidad nos revuelca en el suelo.
Y cuanto más nos demoremos en correr hacia Dios para pedir perdón, más nos demoraremos en recuperar la paz, la certeza de salvación, la alegría de cantarle al Señor. Como cristianos también debemos recordar que Dios lo sabe todo y está en todo lugar. No tenemos dónde escondernos de Él. Nuestro único camino, y es lo que debemos hacer, volvernos a Él en arrepentimiento para recibir su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Qué gran noticia. Ahora me dirijo al que aún no conoce a Jesús como Salvador. Para usted, mi amigo, la situación es más crítica. Existen diversas formas de huir de Dios, tratar de esconderse de Dios, ignorar que Dios lo sabe todo, ignorar que Dios está en todo lugar. Pretendemos que Dios no existe, solo apoyado en sus propios pensamientos. Para mí Dios no existe y ahí se queda tranquilo. Eso es huir de Dios. Ignorar su palabra, porque no quiere dejar de pecar, no quiere cambiar su vida. Se oculta en una variedad de opciones, en el dinero, en el trabajo, en el placer, en la ideología, en la religión, en la política, en el entretenimiento, incluso en la inteligencia artificial. Hay muchas formas en que el hombre pretende esconderse de Dios. Estoy muy ocupado en el trabajo, no quiere abandonar el placer. Su ideología es muy fuerte, se esconde en la ideología. En la religión, total, yo voy a la iglesia y para mí la iglesia X es la que vale. O en la política. Esconderse de Dios apoyado en nada más que una rebelde negación de aceptar la voz de Dios, que al igual que lo hizo Dios en el huerto, llamando a su creación, Adán, ¿dónde estás? Prefiere ocultarse de él, ignorando voluntariamente que Dios lo sabe todo y que Dios está en todos lados. Hablaré más de esto al final. Puede leer Jeremías 23-24. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hasta ahí el pasaje. Eso significa que el hombre vive permanentemente delante de Dios. No hay pausa, no hay oscuridad suficiente, no hay pensamiento oculto, no hay doble vida invisible para él. Todo está en la presencia de Dios. Dios llena el cielo y la tierra. Esto puede resultar extremadamente incómodo porque cuando juntas omnipresencia y omnisciencia, el hombre queda, usted y yo, mi amigo, quedamos completamente expuestos ante Dios. Dios sabe todo y no puedes escapar de él. Ponga atención, nadie, ni un solo ser humano, presidente u obrero, intelectual o ignorante, tecnológico o análogo, nadie puede esconderse ni huir de la presencia de Dios. Está presente y conoce lo más íntimo de mí y de usted, todos los días, todas las horas, todos los minutos y segundos. No hay forma de escapar de él. Ya no corre, el total nadie lo sabe, o en realidad no es tan grave, u otros son peores. Ni mucho menos yo tengo mis propias verdades, porque delante de un Dios omnisciente y omnipresente, toda la realidad queda descubierta. Una pregunta. ¿Cómo puede un ser humano pecador sobrevivir delante de un Dios que lo sabe todo y del cual no puede escapar? Para ayudarlo a meditar en la pregunta, veamos un poco cómo Dios nos ve. Esto que voy a leer es exclusivamente para que usted y yo meditemos. Así nos ve Dios. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí el pasaje. Previo al diluvio, las razones para castigar al ser humano que Dios menciona es la maldad, es decir, lo que hacían. Era mucho. Y también los designios, es decir, la manera de pensar de ellos era de continuo el mal. Misma situación en que la humanidad vive hoy. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hasta ahí el pasaje. Después del diluvio, nuevamente Dios reconoce en el hombre que las intenciones del corazón son siempre inclinadas hacia el mal. Y eso desde la juventud. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nada más claro. Quizás si este es el pasaje más claro de todos. Nadie está capacitado para hacer solo el bien. No quiere decir que no haga el bien. Hay personas que hacen el bien. Pero el pasaje dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir,
a pesar de hacer el bien, también estamos capacitados e inclinados siempre al mal. Quiero ayudarlo en esto. Lo que siempre ocurre en conversaciones con personas cuando son confrontados con la realidad que Dios acusa, es decir, que todos somos pecadores, puede resultar hasta ofensivo. Quizás usted se está ofendiendo en este momento y comienzan a mencionar todas las buenas actitudes que son sus prácticas, encomendarse a Dios todos los días, ayudar a la gente, ser honesto, en fin. Pero quiero llamar su atención con esto. Quien extiende la acusación es el Dios omnisciente y omnipresente, el que lo sabe todo y el que está en todo lugar. Si usted se compara con Al Capone o con Hitler, quizás se vea usted muy bien, incluso si usted se compara con un cristiano que asiste a una iglesia, puede salir bien parado. Sin embargo, como la acusación la hace Dios, debemos someter a prueba nuestra vida comparada con el estándar de Dios, es decir, Dios mismo. El Dios 3 veces santo nos acusa. Imagine que de alguna forma usted puede juntar a toda su familia, sus hijos principalmente, además de sus compañeros de trabajo y amigos de la infancia, para ver una película sorpresa. Al comenzar la película, el título indica que mostrarán todo lo que usted ha hecho durante su vida, absolutamente todo, incluyendo lo que más ha escondido, y no solo eso, sino que además aparecerá todos los pensamientos que usted ha tenido. ¿Cuánto tiempo podría usted permanecer en esa sala? ¿Puede entenderlo? Dios nos confronta con nuestra realidad. Somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí el pasaje. Lo hemos leído este pasaje varias veces. Aún más horrendo que saber que somos pecadores es saber que esa condición nos separa de Dios por la eternidad. El lago de fuego, mi amigo, un castigo eterno y justo preparado por Dios para el diablo, pero donde además irán todos los pecadores. ¿Se da cuenta el alcance de la omnisciencia y la omnipresencia? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí el pasaje. Esto es lo más sublime que escuchará usted hoy. Hay elementos en este versículo que debe notar. Justificados. Dios ofrece justicia. Atento con esto, mi amigo. La justicia de Dios es sencilla. Todo pecador está condenado al infierno. Sí. Millones, mi amigo. Sí. Si usted es pecador, y creo que eso ya quedó claro en este programa, irá a dar al lago de fuego. Pero el pasaje habla de ser justificado, es decir, escapar a la justicia por medios legales. Ojo, medios legales. ¿Cuáles son esos medios legales? Por un lado, la fe. No una fe en la fe o fe por tener fe o decretar tonterías, no. Se trata de la fe en Jesucristo. Esos son los elementos, tener fe en Jesucristo. Le dije que este es un medio legal, porque la culpa y el castigo del pecado fue puesto en Jesús cuando Jesús estuvo en la cruz. Jesús recibió la ira de Dios. Y si usted lo cree, la fe, será salvo. Sus buenas obras, mi amigo, sus ideales, su religión, nada de eso sirve para alcanzar salvación. La justificación es por la fe en Jesús. Venga ante Dios reconociendo que es un pecador. Es lo primero. Si usted no reconoce sus pecados, la fe en Jesús no es veraz. Pida perdón a Dios y clame por su salvación. Termino con esto. En el calendario de Dios estamos cercanos a la ira de Dios. El pago que Dios mismo dará al ser humano por haberlo rechazado vez tras vez. Todo eso como una antesala al infierno. Ese día el sufrimiento será tal que las personas enajenadas clamarán a las rocas que los cubran. Dentro del búnker no podrán huir de la presencia de Dios. Preferirán que el búnker los entierre, pero Dios se asegurará que vivan para sufrir el castigo. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, vale decir, todas las personas del mundo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hasta ahí el pasaje, mi amigo. Un día las personas comprenderán lo que estamos conversando hoy. La omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe. La omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar. Pero hoy es el día. Hoy es urgente. Hoy es tiempo de ponerse a cuentas con Dios y escapar de la ira de Dios y ser justificado por la fe en Jesucristo para salvación. Que Dios le bendiga.